Cartas sobre la Mesa de Infogate, un programa en el cual analizamos la actualidad nacional, también temas internacionales, la actualidad política y una serie de temas que son de interés para toda la gente a lo largo del país. El programa se transmite en los siguientes canales: Mundo TV por la señal del cable Mundo de Valparaíso y Yanquihue, y en regiones por Telecauquenes, Ñublevisión y también en Radio Nonguén en Concepción. Además, obviamente, también de las redes sociales de Infogate por Twitter, Facebook y YouTube. Estamos en este momento con el senador Kenneth Pugh, a quien saludamos atentamente. Senador, ¿cómo está? Una nueva semana en las cartas sobre la mesa. Muchas gracias, Mario. Un privilegio y un placer poder llegar a todo Chile y en gran medida gracias a la fibra óptica. La fibra óptica nacional por el mar y por tierra está llegando a los lugares más increíbles y nos pueden ver. Así que agradecer a todos los auditores que nos han estado siguiendo por un programa de actualidad, de relevancia, donde tiene invitados que nos pueden comentar de primera fuente lo que está ocurriendo. Y en lo personal, yo también aportar desde la visión legislativa qué se está haciendo en el Senado y qué viene hacia adelante. Gracias, Kenneth. Bueno, justamente para ya entrar en materia, hemos tenido una semana bastante movida. En el oficialismo, obviamente, hemos tenido ayer un verdadero terremoto político con todo lo que sucedió en la candidatura de Sebastián Sichel, otros temas más también, pero para partir en un primer momento, vamos a hablar de lo que ha sido el mes de la ciberseguridad, senador, en la cual usted es uno de los principales impulsores del tema aquí a nivel nacional, y justamente para consultarle cómo ha estado el desarrollo de la ciberseguridad en el país 2021, cuáles son los principales aspectos y qué es lo que se ha sacado del limpio justamente en esta actividad a lo largo de este mes. Bueno, mira, bien importante, Mario, saber que Chile es el primer país de Latinoamérica que tiene un mes dedicado a la ciberseguridad. Y este tema que parece tan extraño, la ciberseguridad, es un tema muy relevante, estratégico, no solo a nivel país, a nivel mundial. Tal como está la pandemia que nos afecta con los virus que matan a las personas, está la pandemia ciber con los ransomware, con los ataques que ataca a todo el mundo digital. Las dos, el 2020, se manifestaron en plenitud. Entonces, no solo tenemos una pandemia biológica, que es la que vemos con los virus y las vacunas, sino que también este aumento explosivo que hemos tenido de ciberdelitos. ¿Por qué? Porque las personas están más conectadas a Internet, han tenido que usarla cuando han estado confinadas. Chile entonces es un líder en la región, este es el cuarto año consecutivo, y partió el día 1 de octubre en el Senado, con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, con un seminario internacional en donde se conversó de cómo se pueden desarrollar capacidades de investigación e innovación en ciberseguridad. Asistió el embajador de la Unión Europea, que comentó del Centro Europeo de Capacidad y Competencia en Ciberseguridad, que están ellos creando en la ciudad de Bucarest, esto es en Rumania, porque Europa necesita coordinarse para que su industria mejore. También tuvimos invitada a la embajadora del Reino Unido para conocer la experiencia británica, a la OEA, porque la OEA es la que mide las capacidades ciber de los países con su instrumento de medición desarrollado por la Universidad de Oxford. Y ahí estuvo nuestro embajador ante la OEA, Isa Cort, y también la representante Alison Treppel, que ve los temas de ciberseguridad ya del punto de vista de actividades usadas por terroristas. Y finalmente tuvimos la experta británica a cargo del modelo de madurez de la Universidad de Oxford. Ella nos dejó actualizados en qué es lo que está el mundo y qué es lo que tenemos. Y de ahí se desarrolló una cantidad de eventos, Mario, increíbles. Universidades, institutos, empresas que han desarrollado seminarios abiertos y cerrados. Incluso ayer en la FISA, yo exponía en un seminario de seguridad ya nacional el tema de la ciberseguridad. Tuvimos también la fortuna, con la presidenta del Senado, de asistir en visita oficial a España. Y fuimos una semana y estuvimos en León, donde está el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, porque ellos desarrollaban ENICE, el Encuentro Nacional de Ciberseguridad, el más importante de España, participando con los actores relevantes, viendo las experiencias de ellos. Después estuvimos reunidos con todos los ministros relacionados con el ámbito, incluso con la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmé Artigas, con el canciller de España también hablando de los mismos temas, y con la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Nos hemos traído mucha información, creemos que este año es muy relevante, y está terminando las actividades este día jueves, con el cuarto seminario internacional organizado por la PDI,
La PDI ha sido un actor relevante. Yo quiero invitarlos a que sigan a través de las plataformas de la PDI. Este cuarto seminario internacional tiene muy buenos invitados y se va a hablar de infraestructura crítica, cómo proteger la infraestructura crítica. Eso es más o menos un resumen de lo que ocurrió en el mes. Estamos muy contentos de las actividades desarrolladas y yo creo que podemos perfectamente ahora ya dar una institucionalidad a un sueño. En León fuimos con la presidenta del Senado a conocer el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, que está, no en Madrid, está a 2 horas en un tren rápido al norte, casi 400 kilómetros. Bueno, en Valparaíso queremos tener nuestro INCIBE, nuestro Instituto Nacional de Ciberseguridad, para poder coordinar todas estas actividades de investigación, de promoción y desarrollo de una industria nacional de ciberseguridad. Mario. Muchas gracias, Kenneth. Le damos la bienvenida a Guillermo Holzman, que se acaba de conectar con nosotros también. Guillermo, ¿cómo estás? Te paso el testigo del programa. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias. ¿Y qué tal, Kenneth? Un agrado saludarte. Bienvenido a Chile nuevamente. Muy interesante la exposición allá por seguridad en FISA, en el espacio Riesgo, en el día de ayer, porque efectivamente eso le da el adecuado marco de referencia a lo que es todo el tema digital y particularmente lo relacionado con ciberseguridad. Un tema que, como tú bien decías, va en la locomotora por donde está avanzando el mundo. Nada se puede hacer hoy día en comercio, ni en gestión pública, ni en gestión privada, ni pensar en los próximos avances que pueda tener la sociedad, el mundo, tanto productivo como de servicio financiero. Incluso ahí tenemos todo lo que es blockchain, por ejemplo, sin pensar en todo lo que significa el mundo digital y la seguridad que está asociado a todo ello. Entonces, todo lo que es la conectividad a lo que es este mundo digital está en la locomotora de donde está avanzando el mundo. La cuestión es, ¿acaso Chile se queda en la estación o a cuál carro se sube? Y por lo que tú señalas, estamos en algún carro, pero tenemos que avanzar mucho más rápido si queremos seguir interactuando con un mundo que sigue avanzando a un tranco muy rápido. Acá en Chile muchas veces no nos damos cuenta, estamos muy metidos en la coyuntura, en el día a día, en el pasado, pero el futuro ya se está construyendo. Y ese tren del futuro tiene que ver con todo lo que tú has estado propiciando, el querer transformar a Valparaíso como la capital digital de Chile, de la ciberseguridad, con todo lo que tú has señalado. Y yo la verdad quiero felicitarte porque creo que la acción que tú has realizado, la forma en que se han sumado, digamos, el Senado con su presidenta hoy en día, anteriormente bien con quienes le ha correspondido dirigir, y la ayuda transversal entre los partidos políticos que están representados en el Senado, creo que es un tema destacable para poder decir que sí, hay una visión de futuro. Esa visión de futuro pasa por lo digital, y la digitalidad implica necesariamente preocuparnos de la seguridad y tener que empujar todo eso. Así que felicitaciones por este mes de la ciberseguridad, que como tú bien decías es el único país de América Latina que tiene un mes de la ciberseguridad. Y si uno empieza a recorrer Europa, donde tú acabas de estar, empieza a mirar Estados Unidos, empieza a mirar Asia, a cualquier país de Asia que uno tome, empezando por China, están preocupados de todo lo que esto significa e implica y por las potencialidades que tiene, porque va a definir no solamente el futuro de las personas, sino que la economía del mundo, la sustentabilidad y todo lo que conlleva la creación de una nueva sociedad digital que ya la tenemos instalada y que acá en Chile está muy marcada por lo que es la transformación digital del Estado, a cuestión que empezó en este mes de octubre y donde implica para los efectos ciudadanos de que yo voy a poder hacer muchas cosas directamente a través de la pantalla, a través de los portales, pero eso significa tener seguridad. La clave única es un inicio, la identidad digital es un tema, que podamos hacer cosas y que el Estado, gracias a ello, esté mucho más cerca del ciudadano. Yo quizá muchas veces invertiría un poco lo que eso significa, Mario, en términos de que no se trata de que el Estado se digitalice, no, se trata de tener un Estado al servicio del ciudadano y que el ciudadano tenga la posibilidad concreta de poder conectarse directamente con el Estado, y un Estado al servicio completamente, con capacidad de anticiparse y dar respuesta oportuna a la necesidad de la población. Disculpa, no me entusiasmé. Sí, no, pero mira, Guillermo, qué bueno que hayas podido tomar la pantalla, qué bueno que hayas podido estar en FISA, que te hayas dado cuenta. Siempre se necesita un tercero que valide. Efectivamente, estamos una década atrasados con respecto a lo que va en otros países, o sea, ese es para que lo entendamos, y tenemos que ser capaces de dar un esfuerzo importante. Ahora,
o ahora que tenemos todas estas candidaturas presidenciales, este tiene que ser un tema relevante. Ahora que estamos escribiendo una nueva constitución que sea en formato digital, también es un tema relevante. Entonces tenemos oportunidades, y son las oportunidades las que tenemos que usar para poder construir un Chile mejor. Así que contribuyendo con este grano de arena digital, yo diría que ese es el compromiso. Gracias, Sí, Guillermo. no, gracias. No, el tema está en que este grano de arena se está transformando en una roca que si uno no la transforma en muchos granitos que pueden apoyar, incentivar y promover lo que es el desarrollo digital del país, definitivamente nos vamos a quedar en la estación del futuro, en la estación estática del presente mientras el tren del futuro sigue avanzando. Y esas cosas son importantes. ¿Cómo, digamos, Mario, cómo has visto tú el tema digital, la transformación digital? De alguna forma se visualiza como una preocupación dentro del mundo político al cual tú tienes acceso? Se tomó cierto interés en el tema cuando ocurrió todo lo relacionado con el estallido social, porque justamente en ese periodo aumentaron bastante los ataques digitales a las plataformas del gobierno y también a varias plataformas de corte bancario o financiero. De hecho, las entidades relacionadas con el tema a nivel gubernamental evacuaron bastantes informes respecto al año 2019 y 2020 con la cantidad de ataques que sucedieron, que eran prácticamente a diario, Banco Estado, ministerios, subsecretarías, otras reparticiones menores. Y bajo esa óptica sí hubo una preocupación, pero a nivel general, a nivel público, el mundo político no le ha tomado el peso a lo que implica el tema de la ciberseguridad a nivel nacional. Ocurren situaciones puntuales, como los ataques que sufrieron algunos bancos también posteriormente, Banco Estado, Banco de Chile, pero no existe no sabría decir sin interés, pero sí por lo menos una priorización del tema en la agenda, tomando en cuenta que a nivel mundial, como siempre ha destacado Kenneth, es un tema que requiere máxima atención, más aún tomando en cuenta que la ciberseguridad también tiene su variante dentro de esta llamada Guerra Fría entre distintas potencias a nivel mundial, que también lo utilizan como un medio de coacción o un medio de presión contra sus rivales o contra países menores que no siguen sus líneas políticas. O sea, el tema, unos países que siempre ha mencionado justamente tiene respecto, que es un ejemplo sintomático, que es lo que sucedió con Estonia. ¿Ah? Pero a nivel mundial ahora se habla mucho de los hackers de Corea del Norte, los hackers rusos, los hackers chinos, el tema de robo de información sensible, el tema justamente de la pandemia, que también implicó el robo o por lo menos la violación de los protocolos de seguridad en las farmacéuticas para obtener fórmulas de vacunas. O sea, todo esto es un escenario bastante grande, bastante importante, lo cual uno piensa que debería tener una mayor atención que la que se le da. Ahora, siendo sincero también, el momento en que pasa Chile también quizás lleva a que el tema no sea considerado de la máxima relevancia, como debiera ser, porque hay otras preocupaciones más inmediatas. Se le hace el tema de la Convención Constitucional, le hace el tema de las luchas políticas, las candidaturas presidenciales, parlamentarias. Hay toda una definición en este momento del Estado de Chile, que quizás ha puesto ese tema en segundo o tercer plano, pero también se echa un poco de menos que en las candidaturas no se habla mucho del tema, o sea, no se ve algún tipo de preocupación que lo pongan en la mira central de los programas de gobierno de las 7 candidaturas en este momento presentes. Entonces, igual, hay un punto de atención, tenemos que estar atentos, pero el mundo político parece que no le ha dado toda la importancia que requiere al tema que es básicamente muy importante para presente y futuro. Así es, o sea, digamos, Kenneth, o sea, no sé si ustedes lo mencionaron, disculpen, digamos, como haber llegado atrasado, pero y digamos, Fortinet, que es una red que lleva un laboratorio siguiendo todos los ataques de hacker, señala que en el primer semestre, digamos, de este año, de 2021, primer semestre, esos primeros 6 meses, hubo 2.100 millones de intentos de ciberataques. 2.100 solamente en Chile. A nivel global son 91.000 millones de ataques. O sea, no estamos hablando de 3 hackers que andan esparcidos en el mundo. Estamos hablando de una actividad que cada vez se hace más masiva y que cada vez se suma más gente. Es decir, ustedes entienden que 2.100 ataques, que si yo, digamos, como yo soy malo para la matemática, ya perdí esa cualidad, pero como es una cantidad diaria de ataques impresionante en términos promedio. Son 2.100.
son 2.100 millones de ataques, ¿no? 2.100 millones, es decir, digamos, es una cifra, digamos, estratosférica, son 91.000 millones a nivel global. Entonces, claramente es un tema que está en el centro de la ocupación estratégica de todos los países, y también, y poco a poco va a llegar a los ciudadanos, pero los ciudadanos llegan cuando efectivamente digamos, tengan los problemas. Digamos, CERNAC hizo ver hace pocos días atrás un listado de 45 digamos, direcciones que te aparecen en internet. De repente tú compras, qué sé yo, un sofá un sillón, y te llega un cojín o te llega un botón de vuelta. Y eso es todo un tema de fraude que se usa en las redes sociales, justamente con las redes, toda la plataforma digital a nivel global para poder hacerlo. Entonces hay acá un tema que definitivamente tiene un aspecto positivo, que es la conectividad con la ciudadanía, tiene un aspecto productivo que facilita todo lo que es intercambio comercial, genera nuevas plataformas, nuevos servicios, nuevos bienes que se van transando, tiene un aspecto financiero en términos de facilitar todo lo que es la interconexión y toda la interoperatividad del mundo financiero a nivel global, donde está todo el tema de la economía digital con los bitcoins dentro de la plataforma blockchain, pero también está la necesidad de que los estados tengan una adecuada regulación, tengan las leyes necesarias, la capacidad de perseguir a estos hackers, la capacidad de poder tipificar adecuadamente los delitos informáticos o delitos digamos, asociados a todo el mundo ciber, y eso estamos ahí atrasados definitivamente, Kenneth. Mira, es bien importante lo que señala respecto a las estadísticas. Fortinet tiene una plataforma que se llama FortiGuard y ellos son integrantes dentro del Foro Económico Mundial de una alianza que hay contra el cibercrimen. El cibercrimen se ha instalado como la mayor amenaza global por los efectos que tiene, superando el tráfico de armas e incluso el narcotráfico. Entonces ese es el nivel de importancia que tenemos que tener para poder tratar esta materia, y es una materia de Estado, que tiene que ser resuelta no en este gobierno, tiene que ser resuelta en el tiempo. Yo espero que la ley de presupuesto estén los presupuestos adecuados, estamos discutiéndola ahora en la comisión mixta de presupuesto para que estos queden balanceados y así poder saber específicamente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos falta por hacer. Tal como lo señalé, una década mínimo es lo que llevamos de atraso y tenemos que ser capaces de estar a la altura si queremos ser un competidor global en el mundo digital. Sí, no, definitivamente. El tren del futuro, digamos, obliga, y bueno, yo diría en este minuto, digamos, coloca un imperativo no solamente a la Convención Constituyente, sino que también a las candidaturas presidenciales que finalmente lo expresan en diferentes programas, donde el tema ciber está señalado, digamos, en cada una de esas candidaturas, digamos, y los programas que han presentado, pero claramente no es parte de la agenda prioritaria con la cual los candidatos se comunican o intentan capturar votos, porque también nosotros como ciudadanos vemos esto como un servicio que funciona solo, y no tenemos mucha conciencia de toda la cibercriminalidad que hay alrededor de todo eso. Es decir, y nosotros quedamos hasta que digamos, en la tienda, en el supermercado, deme su root, ya, y uno daba su root. Después nos dimos cuenta que si estábamos dando root cada vez, estábamos generando mucha información, digamos, respecto a nosotros, pero no tenemos esa misma conciencia respecto a cómo actuamos frente a la pantalla y frente a las diferentes plataformas, páginas que uno abre. Que si usted tiene un teléfono y el teléfono, si tiene GPS y usted tiene una información, la información que usted está viendo en el teléfono se traspasa al otro teléfono. Y el otro teléfono empieza a mirar las cosas que usted estaba buscando en el teléfono digamos, previo. Entonces, acá hay un mundo que es necesario tener, digamos, yo diría, conciencia, y yo diría que es un mundo que a nivel municipal es cada día más relevante. Yo me recuerdo eso empezó con los botones de pánico o las apps respectivas, digamos, donde digamos, se colocaban, qué sé yo, para poder avisar un número y una serie de servicios, pero hoy día eso está mucho más avanzado y tiene que ver con una gobernanza al final del día, donde el ciudadano efectivamente tiene esa capacidad de poder relacionarse con las autoridades y las autoridades tener una mejor como, percepción de lo que está viviendo y está queriendo hacer la sociedad. Sí, el tema de la visita que hicieron con la presidenta del Senado a España, donde visitaron el Instituto de Ciberseguridad Español. ¿Cómo va ese tema acá en Chile? ¿Cómo está el tema del avance de la tramitación del proyecto del Instituto de Ciberseguridad Nacional y de todo lo que es el panorama legislativo relacionado con el tema acá en Chile?
Mira, la conclusión a la que se llegó, Mario, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es que es factible a través de la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, poder crear este instituto como un instituto tecnológico. La gracia, la ANID tiene una ley, la ley 21.105, que en el artículo 12 permite a esta agencia crear institutos tecnológicos público-privados. Porque la gracia es que no sea un elemento del Estado, o sea, si el Estado solo se mete a tratar de llevar el tema de la ciberseguridad, va a quedar complicado, no es capaz. El presidente Biden, el 25 de agosto, convocó a todos los grandes líderes de las empresas, las 5 empresas de datos, de las universidades, es decir, a todo el mundo de la industria y el mundo académico, a buscar enfrentar. Y bueno, ahora el 25 de octubre se creó una unidad especializada para perseguir el cibercrimen, porque los ransomware están atacando y están paralizando muchas operaciones, o sea, hay un riesgo grande que tenemos que enfrentar. ¿Qué esperamos entonces? Que la ley de presupuesto de este año se asigne por glosa los recursos necesarios para que la ANID le pueda dar forma a este Instituto de Ciberseguridad, formalizarlo, tener root, porque así va a ser posible tener la capacidad para generar proyectos incluso internacionales y recibir presupuestos tornados. Lo que se está pidiendo en glosa es bastante pequeño, 150 millones de pesos para institucionalizar para el primer año y después, en base a eso, hacer un plan anual de trabajo. Yo espero que esto sea aprobado en este año en la Comisión Mixta de Presupuesto, al menos el compromiso que tenemos con la senadora Rincón al haber visto los dos cómo funciona y los resultados que esto tiene. Pero, nuevamente, tenemos que ser capaces de avanzar en la burocracia institucional que tenemos en el país, que cuesta mucho crear cosas nuevas, y para eso buscaremos la fórmula para redactar las indicaciones de la mejor manera en glosa, para que así la ley de presupuesto dé esa tarea teniendo recursos. Tú no puedes hacer algo si no hay recursos, puedes tener muy buenas ideas, pero si no tienes los recursos asociados no va a ser posible. Así que eso es lo que esperamos, espero una vez que finalicemos la ley de presupuesto comentarle, pero por lo pronto ya está definido el mecanismo a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, con la ley que tiene, que la faculta a crear estos centros tecnológicos en alianza público-privada. Es necesario preocuparse del futuro. Créame que sí. Claro, la emergencia hoy día nos tiene focalizados en la recuperación económica, en la forma en que vamos a entrar a poder a este periodo post-vacuna. O sea, ya ni me atrevo a decir post-pandemia, porque la pandemia parece que cada vez siguen apareciendo, como se preveía, más y más variantes. Por lo tanto, digamos, ya pronto, a contar del 1 de diciembre, el pase de movilidad lo va a tener, solo si tiene las 3 dosis colocadas, y el próximo año será la cuarta, y después la quinta, y después la sexta, pero mientras no tengamos una vacuna que tenga un mayor espectro de inmunización y un mayor periodo, ¿no es cierto?, de poder mantener esa inmunización, va a ser muy difícil que lo podamos superar. Por lo tanto, el tema post-vacuna es relevante en este tren del futuro. ¿Les parece si vamos a mirar un poco cómo está nuestro escenario político? Recordemos que el 21 de noviembre tenemos elección presidencial. ¿Quién mencionaba el presupuesto debe estar aprobado antes del 30 de noviembre. Por lo tanto, vamos a tener mucha información. El presupuesto es relevante por lo que se va a hacer el próximo año y por todas las cosas que hay que acometer, pero también es necesario que empecemos a mirar, bueno, tenemos el 21 de noviembre, tenemos 7 candidaturas, un candidato que todavía no llega a Chile, tenemos otros que están ahí tratando de poder instalar sus puntos, como el caso, qué sé yo, de Arteza, y otros que están en plena discusión y en plena teoría, despliegue de campañas para poder, estar en la lista de los más votados. Y ahí tenemos toda una serie de cosas. ¿Cómo se ve la campaña presidencial desde el Senado, así en términos genéricos? Porque obviamente no es un tema nuestro con preocuparnos de qué cosa pasa al interior, pero sí ver, bueno, qué pasa con eso. ¿Kenneth? Mira, me referiría de forma genérica, sin Sí, hacer campaña a ningún candidato, para no hacer nada impropio que no corresponda en estos procesos, en esta etapa particular. Lo que estamos viendo es una falla sistémica del concepto de la creación de coalición. Cuando se cambió el sistema electoral al nuevo, o sea, se acaba el binominal, donde el que ganaba en cada una de su área binominal era el que decía qué es lo que se iba a hacer, o sea, era el dueño del programa. Pasamos a un sistema europeo con un método de distribución de Hunt, en donde se permite que personas y grupos más pequeños puedan ingresar y llegar al Parlamento.
Y esto hace que sea necesario entender el concepto de las coaliciones. En Europa, los que ganan las elecciones para poder dirigir el país son coaliciones amplias, que son capaces de poner un común denominador y juntar muchos votos. Y esta es una batalla electoral por votos. ¿Qué es lo que hemos visto? Que las campañas se han centrado en personas y en relatos propios, individuales, y no han buscado coaliciones que empiecen a representar mayoría. No lo tenemos en esta primera vuelta. Y por eso creemos que lo más probable es que en la segunda vuelta recién se empiece a generar este concepto de coalición. Y ahí la recomendación es no destruirse antes de formar esa coalición para la segunda vuelta. No sacan nada unos con otros de atacarse, porque a la larga las heridas se pueden ser fracturas muy profundas que impidan una cohesión de coalición. Entonces, si hay algo que uno puede sacar de conclusión de esta primera vuelta, es el que no se entendió el concepto de una coalición. Ganar una primaria no es ser el dueño, como en el binominal, yo soy dueño del... Ahora sí, se hace lo que yo digo. No, ganó la primaria, arme una coalición, y esa coalición del espacio a todos, más aún si tiene gente que está fuera del pacto original, pero que puede sí ser parte después de la coalición final para poder ganar la batalla electoral. Tenemos que madurar, aquí yo creo que los partidos se han perdido un poco, no han estado a la altura, no han entendido lo que significó este cambio de sistema electoral, este cambio completo de enfrentar elecciones de manera amplia, con una gran cantidad de opiniones de pequeños partidos, de pequeños grupos y organizaciones. Ese es, yo diría que el análisis macro de la etapa que estamos viviendo y el consejo, de tratar de superar esto de la mejor forma posible, entendiendo que obviamente ya la primera vuelta estaría de alguna manera relativamente digo, porque todavía queda un poco de tiempo, como definida, en espera de qué va a ser esa verdadera campaña de coalición de segunda vuelta. Yo creo que las coaliciones que se armaron fueron irresponsables para conducir este proceso. O sea, aquí no se entendía bien lo que se estaba haciendo y no fueron capaces de asumir los liderazgos que se tenían que tener para darle coherencia y consistencia a una coalición que ya. Sí, no, yo creo que el escenario muchos lo ven complejo, lo ven difícil, pero yo tiendo a pensar, como si yo te doy la palabra, Mario, de que todo este proceso se va a definir, yo diría, en los últimos 10 días previos a la elección, que va a decantar, porque hoy día las encuestas muestran todavía mucha gente indecisa, todavía hay mucha especulación respecto a cómo se distribuyen los votos, etcétera, dentro de un proceso político que ha tenido cambios sustantivos. Recordemos que desde el estallido social en adelante, el comportamiento electoral se ha modificado, quedó demostrado en el plebiscito del 25 de octubre, quedó demostrado entre 15 y 16 de mayo. En tu parte, Mario, ¿cómo se ve el escenario de campaña presidencial? Y que además, y como dicho sea de paso, las campañas de diputados, senadores están invisibilizadas. ¿Para qué hablar de los consejeros regionales? Como uno ve muy poca propaganda respecto a ello. Mario. Bien, pues la situación en realidad está hecha, como uno podría decir literalmente, en buen chileno, una bolsa de gato en este momento. O sea, hay problemas en todas las coaliciones, en todas las candidaturas en estos momentos, de mayor o menor cuantía, pero todas están pasando por sus pequeñas crisis. O sea, partiendo, vayamos de izquierda a derecha. O sea, en el caso de Boric ha sido consistente la disminución de lo que marca la candidatura en las encuestas. O sea, no es un hecho menor que haya perdido básicamente entre 10 y 15 puntos, dependiendo de la encuesta que se esté hablando del último mes y medio, en una situación en la cual la candidatura se ve de una u otra forma cooptada por una línea más dura. No se ve bien, a Boric ha cometido bastantes errores. No deja de ser en todo caso sintomático también que ayer haya enviado un comunicado pidiendo a Anatel que se instale algún tipo de sistema de anti-fake news en el próximo debate televisivo, que sea inmediato, cosa de poder rebatir en el momento la información errada que entregan los distintos candidatos.
necesita una forma de poder también reaccionar rápido. En el caso de Anabel, la encuesta, el último debate va a ser bastante pocos días previos a la elección, no, estamos hablando de unos 8 días antes solamente, entonces va a ser la situación definitiva en la cual se necesita marcar presencia. En el caso de Yanna Proboste, entró podríamos decir, una especie de meseta, en la cual estabilizó un poco su posición, se estabilizó en el tercer lugar, pero aún así a bastante distancia de las otras candidaturas que puntean en este momento, que son la de Boric y también la de José Antonio Cast. También ha habido indefinición en ese sentido en cuanto a que ha tirado sus dardos tanto contra Boric como también contra Sichel y también contra Kast, está atacando en todas partes y ha descuidado un poco lo que es el discurso propio de la propuesta programática, a pesar de que presentó el programa el día domingo. Hubo cierta análisis al respecto, pero nuevamente quedó un poco eclipsado por las críticas que la candidata y su entorno han tirado a las otras candidaturas, más que reforzar los mensajes propios. Ya en el caso de Franco París, es un candidato que no sé si en algún momento o antes de las elecciones lo podremos ver aquí en Chile, tomando en cuenta todos los problemas legales que lo están afectando, y que él mismo haya declarado que está prácticamente como un refugiado político en Estados Unidos, tampoco ayuda mucho a la causa. Ahora, no es menor que siga marcando entre los 5 y 6 puntos y medio, a pesar de esta campaña bastante típica que ha desarrollado. Y llegando ya al sector ya del oficialismo, la derecha, por una parte Kast se ha consolidado en forma sorpresiva, si uno lo piensa, lo que era, por ejemplo, a principios de año, la perspectiva que tenía su candidatura, pero ha logrado captar mucho voto duro de derecha, el sector tradicional, quizás no necesariamente el más hacia la derecha, pero sí el sector más tradicional del sector, lo ha logrado captar, ha logrado convencerlo, quizás por el tema, por una idea que él ha mantenido más o menos fija de la candidatura anterior que tuvo a la presidencia respecto a temas de seguridad, respecto a temas de terrorismo. Es bastante conservador en ese sentido, y eso ha captado el apoyo de sectores tradicionales a la derecha. Y en ese sentido la candidatura de Sebastián Sichel ha sufrido bastante. O sea, anoche, consideremos que este programa lo estamos grabando el día miércoles, ayer martes en la noche, el reconocimiento del candidato Sebastián Sichel de dar libertad de acción prácticamente a los partidos políticos, a sus militantes, es sintomático de que la candidatura entró en una fase de declive, una fase peligrosa, por decirlo de una forma bastante clara. O sea, algunos hablan de que reconoció que su candidatura se transforma en testimonial, quizás hay que ir un poco más lejos, pero sí sufrió un duro golpe con el tema, considerando que empezó una fuga de votos de militantes y parlamentarios bastante reconocidos, especialmente de la UDI, hacia Kast. El más sintomático de todo es la renuncia de apoyarlo de Claudio Alvarado, una figura respetadísima dentro de la UDI, que había tenido sus roces previos con Sichel, había tenido advertencias, no lograron afinar el tema, y ayer definitivamente anunció que apoyaba a Kast, y eso obviamente es una señal fortísima al interior del gremialismo, pero todavía, pues, se podría decir, tenemos patria en el sector del comando de Sichel, Renovación Nacional y el PRI han reiterado su fuerte apoyo todavía a la candidatura. Evópoli lo ha hecho, quizás ha pasado un poco más desapercibido, pero en la UDI no se ha notado esa declaración pública, por lo menos de la directiva. Entonces la candidatura está muy en la incertidumbre en este momento, y Kast ha tomado toda la fuerza del mundo en este momento y se perfila con bastantes posibilidades de llegar a la segunda vuelta para enfrentar la candidatura de la oposición, que hasta el momento debería ser Boric. Pero si sigue esta baja, no podríamos descartar que se produzca alguna sorpresa de última hora. Tenemos un mes todavía para que haya cambio, de que sea Proboste la que tome el testigo y pueda eventualmente desplazar a Boric de esta eventual segunda vuelta. Sí, no, definitivamente es un escenario que yo creo va a, ojalá, a tener una respuesta de parte de concurrencia de la ciudadanía relevante. Es de esperar de que la abstención disminuya en forma considerable, de que tengamos sobre un 50, entre un 50 y un 60% de participación, que yo creo que sería, más allá de quién sea el ganador, más allá de quién triunfe, digamos, en el 21 de noviembre, estaría dando una legitimidad. Recordemos que el próximo gobierno, independiente de quien lo gane, es el que va a tener que recibir el proyecto constitucional de la convención, va a tener que llamar al plebiscito de salida, y va a tener que generar las condiciones de implementación de la nueva constitución.
mientras está implementando su propio programa, sea quien sea el que gane. Entonces, yo creo que acá, Kenneth, hay un tema de, digamos, de necesidad de poder llamar a la ciudadanía a participar, de poder, digamos, tener en consideración de que todo este proceso chileno que hoy día estamos viviendo, que es inédito desde el punto de vista de la Convención Constituyente, desde el punto de vista de poder someterse a reglas democráticas, donde tenemos un nuevo gobernador, donde vamos a elegir a los consejeros regionales que van a determinar las inversiones de mediano y largo plazo en las regiones. Es decir, hay un cambio, yo diría, digamos, importante, donde la participación ciudadana, más allá de cómo se vote o por quién vayan a votar, es fundamental. Mira, yo lo definiría con las 3 P. Primero, participación. Es importante que las personas se involucren. Involucrarse es leer los programas, están disponibles, lo pueden bajar de internet, los pueden conseguir, y votar en conciencia, y votar por la persona que realmente cree que los interpreta. O sea, aquí la verdadera democracia está en eso, la participación. Después viene un tema que es no menor, la prudencia. Tal como tú señalas, tenemos que hacer procesos muy complejos simultáneos. Entonces yo llamo a la prudencia. La prudencia tiene que ser uno de los ejes que sepamos extremar. Y por último, la paciencia, porque va a tomar tiempo. Si nada de esto ocurre de un día para otro. Todos los que creen de que se elige el candidato listo y salió y mañana las cosas están resueltas están equivocados. Entonces, primero, participación. La mayor convocatoria, bien informados, que decían por las personas que quieren. Lo segundo, ser prudente. Aquí no podemos entrar a las descalificaciones, a los ataques. Se debaten las ideas, se pueden rebatir, pero las personas hay que cuidarlas y la violencia hay que dejarla fuera. Entonces, la prudencia. Y lo que sí, nada va a ocurrir rápidamente, mucha paciencia. Así que yo usaría esas 3 P como una ayuda a memoria para lo que nos viene por delante, y entendiendo que esto, claro, es casi único en la historia de Chile. O sea, estamos haciendo una historia que tiene muchos elementos que hemos visto en el pasado, pero que podemos construir algo con cosas de futuro. Ese es el desafío, y ahí está la capacidad que tienen, y especialmente la gente joven, talentosa, de poder darle sentido y buena dirección a lo que queremos hacer. Pues si no, se transforma en un Transantiago, algo que no va a funcionar, ser un desastre, estar todo el mundo molesto. No queremos eso. Tenemos que hacerlo de la forma lógica, tal como lo he señalado, todos participando, no se pueden restar las personas, actuando con prudencia y entendiendo que esto hay que tener un poco de paciencia. Eso sería que ya. Sí, no, la verdad es que en este proceso yo aspiro sinceramente a la mirada optimista, es que la gente frente, el ciudadano, frente a todo este escenario que ha descrito también Mario, en definitiva, digamos, se incentiva a participar, digamos, y no se queda en la casa. Llevamos ya sea con voto obligatorio o voto voluntario, créanme que no hace tanta diferencia a nivel de participación. El voto obligatorio coloca más el énfasis en la responsabilidad de concurrir, pero no necesariamente sucede que concurran. Y eso sucedió antes cuando teníamos voto obligatorio. Voto obligatorio pone el énfasis entonces en la responsabilidad, pero hoy día estamos frente a una situación donde la participación ciudadana va a decantar adecuadamente estos procesos. Afortunadamente tenemos, no sé si decirlo así, pero tenemos solamente 7 candidatos presidenciales. En otras democracias de la región hubo 19, hubo 17. Es decir, reconocemos que hay fragmentación de los partidos políticos, reconocemos que los partidos políticos están cuestionados por la ciudadanía, eso se ha reflejado en el comportamiento electoral del ciudadano. Bueno, y tal cual decía Mario, o sea, nos enfrentamos a un escenario que es complicado. Con todo, Mario, digamos, se ven algunos ejes importantes dentro de las propuestas que tienen las distintas candidaturas, porque pareciera ser que yo veo candidaturas que están con un permanente déjà vu, mirando el pasado, y no salen de ahí. Hay otros que se basan en el diagnóstico del presente, incluyendo todo el escenario político del propio gobierno, y el futuro parece que queda un poco como en la nebulosa de que para dónde viene. ¿Cómo se ve ahí entre todas las redes políticas que tú has logrado construir? Mira, justamente el tema futuro de las candidaturas es lo que más llama la atención, es lo que más puede entrar a preocupar. O sea, justamente lo que hay es mucho diagnóstico de tema actual, obviamente considerando desde las ópticas específicas de cada uno de las inclinaciones políticas de las distintas candidaturas, pero el tema futuro es bastante difuso en cuanto a que se proponen muchas ideas, pero falta sustento en cuanto a cómo las van a llevar a cabo, cómo las van a financiar, cómo
en definitiva sea lograr un acuerdo, y ninguna candidatura ha puesto sobre justamente la mesa cómo van a compatibilizarlo, algo que justamente mencionaban ustedes recién. Van a compatibilizar lo que son sus propuestas con la eventual puesta en escena de una nueva constitución, lo que implica, partiendo de lo básico, solamente por un tema de presupuesto, pero entrando ya en la parte administrativa, que implica empezar a entrar una serie de cambios profundos para poder ajustar toda la administración, todo el sistema, el andamiaje del Estado a la nueva normativa constitucional, lo cual es un tema que va a llevar años. ¿Ah? No olvidemos que la propia Constitución de 1980 terminó de implementarse recién en los primeros años del gobierno de Elwin. O sea, estamos hablando de un horizonte de más de 10 años, en un periodo en el cual uno podría pensar que la estructura de gobierno que existía en ese momento era simplemente ordenar y se hacía inmediatamente, pero no es llegar y hacerlo. Es un cambio de largo plazo, y eso se echa de menos en las candidaturas presidenciales. No lo han visto. O sea, a nivel parlamentario, también, por ejemplo, ya que estamos también en otro tema de actualidad, que es, por ejemplo, el tema del cuarto retiro, se ve nula discusión en torno a cómo se va a financiar todo lo que se perdió en los distintos retiros. O sea, no dice que el Estado va a tener que poner dinero, pero no se sabe cómo va a financiar el Estado esa recuperación de fondos, tomando en cuenta que la capacidad que dice el Estado Nacional ha disminuido bastante en estos últimos años con con los dos seguidos de crisis que hemos tenido. Ujú. Eh, Tampoco se Mario, ve esa perspectiva de futuro, es ahora. sí. ¿Eh? Mario, discúlpame un segundo. Yo sé que tienes que retirarte, digamos, para poder cumplir Perfecto, sí. con otras responsabilidades. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Cartas sobre la Mesa. Que tengas mucho éxito en lo que vayas emprendiendo, ¿ya? Y bueno, ya nos contarás todos los antecedentes que nos trajiste sobre ciberseguridad, ¿ya? Y todas las oportunidades que podemos aprovechar para ello. Muchas gracias, Guillermo, y lo mismo, Mario. Y creo que quedó muy Eh, interesante lo que Mario estaba señalando respecto a los efectos económicos. Yo creo que eso ustedes podrían quizás desarrollarlo un poco más. Viene una hiperinflación mundial. Este es un tema no solo de Chile, de la pandemia, este es un tema que está afectando a Estados Unidos, a Europa, a todo el mundo. Entonces tenemos que prepararnos para enfrentar esto, que además nos va a golpear muy fuerte. Creo que tenemos suficientes elementos para tener muy buenos invitados y poder hacer un análisis prospectivo de ese tema. Yo, tal como lo señalaba Guillermo, tengo que retirarme ahora. Los mejores deseos, que tengan una muy buena semana, y nos vemos en el próximo capítulo de Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias. Gracias, Kenneth. Bueno, ¿quieren? bueno, Mario. Bueno, quedamos, Mario, que si yo, digamos, estábamos conversando y te dejo seguir con la idea. Estábamos con el cuarto retiro, estábamos lo que eso implica y el impacto que que tiene en la economía. Un impacto que no solamente se refleja en las pensiones, de que alguien va a tener que financiarlas, sino que también en cómo se genera la plataforma productiva del país para poder sostener la economía nacional, porque finalmente esto tiene que ver con los empleos, tiene que ver con la calidad de los empleos, tiene que ver con la desigualdad, es decir, con todos los temas que veníamos discutiendo hace más de 2 años. O sea, todo programa, todo proyecto que implique una inyección fuerte de recursos para promover la empleabilidad va a generar un proceso de inflacionario duro. Y eso, como decían recién ustedes, como decía recién Kenneth, se está viendo ya a nivel global, porque todos los países están aplicando medidas de promoción de empleo, inyección económica para reactivar sus economías después de este parón de prácticamente 2 años que ha tenido la economía mundial a producto de la pandemia. Por lo cual los precios ya no se vienen a nivel local, uno no ve el precio fijado en la feria, en el fondo los precios se fijan a nivel global en los principales mercados, en la oferta y demanda, y eso está llevando a que los productos se encarezcan, y eso obviamente refleja a nivel local. Países que tradicionalmente, por ejemplo, que han tratado de controlar el precio del petróleo, que son productores, póngase por ejemplo el caso de Ecuador, que como es más reciente a nivel local, están viéndose obligados a subir, a liberar el valor del petróleo, lo que está provocando protestas a nivel local, porque eso incide en toda la cadena productiva nacional. Otros países, no sé, por ejemplo Venezuela, que también por años, más allá de que está hundida en una fuerte crisis social, económica y política, también tuvo que abandonar la fijación de precios a nivel bajísimo, y el petróleo está bastante alto, y eso impacta en una población que tiene pocos recursos. Aquí en Chile quizás podemos estar un poco protegidos en el sentido de que Chile siempre
recibe el impacto del precio del petróleo y lo incorpora inmediatamente. O sea, ya estamos de una u otra forma acostumbrados, pero tampoco podemos estar tranquilos porque hay otros productos que están encarecidos. Y como te decía, es algo que no se está analizando de la manera apropiada en el mundo político. Los técnicos lo están haciendo, lo están tratando de presentar, pero también en el análisis en el Congreso los expertos técnicos están siendo literalmente ninguneados, como le pasó en un momento, lo mencionaba en un capítulo anterior del programa La Carta sobre la Mesa. Le pasó al presidente del Banco Central, Mario Marcel, cuando fue a explicar los efectos del cuarto retiro, y fue duramente atacado por parlamentarios de oposición, alguna gente que supone que está más preparada, pero una reacción evidentemente populista sobre el tema. Entonces, es un tema que tenemos que ver con atención, cómo se va a ver, y justamente, viendo el tema del Banco Central, es algo que tenemos que ver cómo va a quedar finalmente el rol del banco en la nueva constitución, ya que algunos piensan que el Estado debería tener un rol más activo dentro de la estructura y el funcionamiento del Banco del Estado, lo cual implica la pérdida de independencia y la pérdida eventual de un barómetro de control económico de la macroeconomía nacional bastante importante. Así es, o sea, de hecho, porque como para quienes no están siguiendo el tema económico relevante, primero están los, como bien decía Mario, y los equilibrios macroeconómicos, o sea, cuyo observador y que le hace seguimiento y establece las normas del Banco Central en todos los países. Al lado del Banco Central está el ministro de Hacienda, como le llamamos acá, o ministro de Finanzas, como se llama en otros países. Pero ellos controlan las variables macroeconómicas, que son, qué sé yo, la inflación, el desempleo, el tipo de cambio, digamos, qué sé yo, la producción industrial, la inversión extranjera directa, el tema tributario, que también está dentro de las variables macroeconómicas. Y por esa razón, usted y yo, todos los meses, los primeros días de cada mes, tenemos el IMASEC, el IPC, y digamos, el cambio del dólar y todo este tipo de cosas. Ahora bien, a nivel global, digamos, se habla de una hiperinflación. La hiperinflación sucede, entre otras materias, porque la pandemia ha generado una baja de los digamos, de todos los bienes que se demandan a nivel global. ¿Por qué? Porque las fábricas no pudieron funcionar adecuadamente, los niveles de producción bajaron en forma sistemática, hay un conflicto entre China y Estados Unidos por acceso a tecnología que tiene que ver con los nuevos bienes que se quieren, digamos, vender, y ese elemento, digamos, más la especulación y más las necesidades que hay de ayuda por la pandemia, están generando un desequilibrio a nivel macroeconómico en todo lo que es el mundo. Entonces, hoy día tenemos, por ejemplo, tenemos déficit de containers. ¿Ya? Vamos, hay un tema con todo eso, y esos elementos, todas esas cosas cruzadas van a definir una inflación. Ahora, ¿tendrá el Estado de Chile una capacidad para poder sostener una ayuda permanente o focalizada, como debiera ser probablemente en el futuro, para que la economía se pueda sostener? Claro, o sea, usted podría decir, sí, es posible. Claro, pero usted que eso requiere una hoja de ruta. Una hoja de ruta que, desde el punto de vista financiero, económico, comercial y productivo, esté avalada por los movimientos que suceden a nivel global. Y yo creo, Mario, que digamos, podemos estar muy de acuerdo en muchas cosas, pero no hace falta la hoja de ruta, parece, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, es un tema que no están olvidando, están considerando a Chile casi una cápsula, se están preocupando del tema del inmediato, de ganar la elección, pero no es menor que cuando la candidatura que gane en definitiva se va a encontrar con una papa caliente bastante problemática para poder sacar adelante y insistiendo con el tema de que tiene que preocuparse, mirar de lado cómo avanza el tema de la nueva constitución y obviamente de ser aprobada también implica que mucho de su programa va a quedar de lado necesariamente porque tiene que empezar a implementarlo. Y sin olvidar que quizás la nueva constitución proponga y disponga que el presidente acorte su mandato a la mitad o lo alargue algunos cuantos años más. A eso va a pasar en el debate interno de la convención y son unos temas que hay que seguir y que en algún momento tendremos que discutir también con más profundidad aquí en las cartas sobre la mesa. Sí, o sea, de hecho yo te diría, o sea, por lo menos lo que mi experiencia creo difícil, más allá de que lo puedan discutir, de que la Convención Constituyente tenga la capacidad de poder acortar un proceso, o sea, un periodo presidencial que está en ejecución. Es decir, lo que puede hacer es establecer nuevas condiciones para la elección del nuevo presidente o presidenta,
puede cambiar a futuro, si acaso es de 4 años, o 6 años, 5 años, puede, digamos, agregarse con reelección inmediata o no. En fin, pero todo eso lo va a tener que hacer desde que termine el próximo periodo. Sería, digamos, para poder acortar el periodo presidencial, o sea, va a ser que la Convención Constitucional el próximo año, que cumpla con los 12 meses, que tenga el plebiscito de salida aprobado, que conlleve de que el actual periodo presidencial se acorta, yo diría, no está dentro de las lógicas institucionales, vamos, para todo ello. Lo que sí puede instalar que coloque dentro de las disposiciones transitorias elementos que posibiliten adelantar elecciones, que sería el mecanismo mediante el cual, si hay mayorías en el Congreso, digamos, al respecto, vamos, se pueda llamar a elecciones anticipadas. Pero tendría que necesariamente no definirlo en la convención, sino que tendría que ser pasando por la aprobación del propio Congreso que sea electo, digamos, como ahora el 21 de noviembre. Pero esa sería la posibilidad. De lo contrario, estaríamos hablando de un golpe blanco dentro de la democracia. Entonces hay ánimo para poder avanzar ese golpe blanco y decir, ¿sabe qué? Esta cuestión nosotros terminamos la convención y aquí termina el gobierno. Y tiene que elegirse otro. Eso sería, yo diría, algo que yo llamaría un golpe blanco a la democracia, porque tendría que esperar a que termine estos 4 años, gane quien gane, y luego, digamos, aplicar la Constitución. Una Constitución, tú lo mencionabas al pasar, se demora entre 6 y 8 años en implementarse. Esto estoy tomando particularmente los ejemplos de Colombia y Bolivia, digamos, en términos cercanos. Y eso yo creo que va a ser digamos, interesante. Como ha pasado en muchas discusiones hasta ahora, la convención se habla mucho, y lo convencional le hablan mucho, dentro de su perspectiva y visión, pero al final del día lo que sucede realmente no es todo lo que se habló. Entonces creo que ahí hay todo un tema donde la convención yo creo que está recién entrando en su espacio natural de debate. Ahora ya tienen las comisiones, ya están establecidas cómo se van a hacer las discusiones, y yo creo que ese ímpetu convencional a tratar de poder hacer todas las cosas muy rápido, definitivamente va a quedar, yo diría, subsumido en las dinámicas propias de los procesos políticos, donde en política nadie está solo, definitivamente. O sea, justamente se están tratando de formar grupos para poder bloquear las posiciones, justamente la gente que expresa algunas posiciones bastante extremas, por decirlo de alguna forma. No debiera pasar más allá de discusiones o de planteamientos individuales de algunos convencionales, pero siempre llama la atención los planteamientos, y siempre llama la atención a veces el ruido que provoca en redes sociales, más allá de que uno tiene conciencia de que justamente las redes sociales a veces son más caja de resonancia que efectiva demostración del real sentimiento de la ciudadanía al respecto. Así ¿Mm? es. No, eso es cierto. Oye, podríamos seguir conversando por mucho rato más. Yo creo que usted que está en su casa, que nos estaba acompañando y que nos ha seguido en nuestras conversaciones, diálogos e incluso puntos de vista distintos, quizás estén lo mismo, pero yo les diría, y creo que Mario va a estar de acuerdo conmigo, observe, digamos, tomaría lo que decía Kenneth, sea prudente, porque la verdad es que lo más relevante es que usted, cualquiera sea su opción, lo haga de forma responsable, vaya a participar, vaya a votar, escuche a los candidatos, no se deje ya por la caja de resonancia, sino que voten con la convicción, digamos, necesaria. Así que yo creo que eso lo podemos ver. Mario, tu despedida. Que vote conociendo lo que presenta cada candidato, y vote en conciencia y vote pensando en el bien del país, lo que se viene para adelante. O sea, aquí no hay recetas mágicas, sino simplemente la decisión informada de la ciudadanía para que tome la mejor decisión para ellos y para todo el país, ¿no? Sí. Así que, Mario, muchas gracias. Lo dejamos invitado para nuestra próxima edición, la próxima semana, de las cartas sobre la mesa. Que estén muy bien. Hasta luego.